Buenas con todos y bienvenidos a este tercer seminario online ofrecido por el Movimiento Católico Mundial por el Clima al programa de animadores Laudato Si 2018. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, Laudato Si numeral 14. Vamos a iniciar con la oración del Papa Francisco en su carta Usemos misericordia con nuestra casa común. Oh Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y a los olvidados de esta tierra, que son tan valiosos a tus ojos. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra. Dios de misericordia, concédenos recibir tu perdón y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. Alabado seas. Amén. Hoy tenemos el tema el cambio climático, acciones desde la Iglesia. Nos acompaña Gabriel López Santamaría, que es de la Orden Franciscana Seglar, quien con más de 15 años de experiencia profesional en banca y en multinacionales de las telecomunicaciones, hace unos años ha decidido volcar toda su experiencia para ayudar a organizaciones católicas a comunicar mejor y recaudar fondos para sus causas. Es fundador de Católicos.red, pazyBien.es y es coordinador en España de las acciones del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Agradecemos mucho a Gabriel por su presencia virtual en este seminario en línea, donde nos estará dando mucho apoyo a partir de su experiencia en el trabajo a nivel del Movimiento Católico Mundial por el Clima y de otras redes y organizaciones católicas en este accionar por el asunto del cambio climático. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Buenas tardes a todos o buenos días, depende de dónde estemos. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si me sale. Todo lo que ahí se ve, ¿no, Fabián? Perfecto, se ve muy bien. Vale, pues vamos a hablar entonces de acciones desde la Iglesia para afrontar la crisis climática, la cuestión del cambio que decía Fabián. Y antes de meternos un poco en tema, quería que tuviesen claro ustedes cómo vamos a presentar esto. Inicialmente quisiera hacer una breve reflexión sobre cómo abordar el tema del cambio climático desde la Iglesia y luego veremos algunos recursos, algunos elementos para sensibilizar a nuestros hermanos y hermanas y finalmente algunos casos prácticos de cómo podemos poner en práctica lo que el Papa pide en Laudato Si. Humano integral. Y yo le preguntaba al cardenal, entre otras cosas, cómo, o desde su perspectiva, qué sería lo primero para poner en práctica Laudato Si en las parroquias, a nivel de parroquias, a nivel de otras instituciones de iglesia. Y él me decía algo que es simple, ¿no?, y sencillo, pero a veces por obvio nos lo olvidamos. Y el cardenal me decía, hay que hablar de Laudato Si. Hay que hablar en las parroquias, hay que hablar en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, de lo que es la encíclica. Y tenemos un beneficio con Laudato Si, yo creo, con respecto a otras encíclicas o al magisterio de la Iglesia. Laudato Si es de fácil lectura y es relativamente fácil de explicar y de evidenciar. Y entonces, lo que dice el cardenal, hablar de Laudato Si. Hablar, sobre todo de Laudato Si. Ser creativos y ser sencillos a la hora de hablar de Laudato Si. A veces caemos en la tentación cuando abordamos temas de cambio climático de volvernos demasiado cientificistas, ¿no?, de utilizar un lenguaje incluso críptico en algunos casos. A la gente hay que hablarle de forma sencilla. Tenemos que ser creativos para poder transmitir este mensaje del Papa y evidentemente esto no está distanciado ni es diferente de lo que deberíamos hacer para anunciar el Evangelio y nuestra misión. Debemos ser sencillos y creativos. Y aquí un primer ejemplo de cómo anunciar o de cómo encarar esta cuestión desde la perspectiva pastoral y desde la perspectiva de la Iglesia de forma creativa. Esto es la foto que ven de la peregrinación Laudato Si. La peregrinación fue una iniciativa
de la Oficina de Justicia peregrinación que uniese el continente americano. Probablemente alguno de ustedes ha participado de esa peregrinación. La peregrinación empezó en febrero del año pasado desde México, Ecuador, donde llegó en octubre del año pasado. 18 países participaron de esa peregrinación, muchísima gente, pero más allá del y de encuentros y de talleres y de hablar de Laudato Si que se generó en torno a. Entonces, un ejemplo claro Hola Gabriel, no sé si me escuchas. Te estamos perdiendo en pequeños momentos mientras tú estás hablando. No sé si es un tema de la conexión. Gracias. pues vamos a intentar mejorarlo. A ver, si se corta mucho, me lo dices y lo vemos de resolver. Entonces, como decía, este gesto del peregrinar del Laudato Si es un gesto simple, es un hecho simple que repercute de manera clara en sensibilizar a la gente sobre el Laudato Si y en poder desarrollar una serie de actividades en torno al Laudato Si. Otras iniciativas sencillas que podemos desarrollar desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades y demás, sencillas y que la gente las pueda percibir claramente. Entonces, organizar desde la parroquia grupos para limpiar la periferia de la parroquia, para limpiar el entorno barrial. Eso que a veces debería ser el Estado, pero no lo hace, lo hacemos nosotros, y a través de ese gesto visible de la parroquia, de la iglesia de salida que pide el Papa, estamos también evidenciando nuestro compromiso con el cambio climático. Lo que decíamos antes, talleres, hablar de Laudato Si, presentar Laudato Si, luego veremos algunos recursos para presentarlas, las caminatas ecológicas, salir a contemplar la naturaleza en comunidad, siempre, insisto, para que se vea, para que se nos vea, para que seamos realmente una iglesia en salida y comprometida con esto. El mercado de intercambio es una iniciativa que se está dando en algunas parroquias de España y de Latinoamérica y tiene que ver con la conciencia de reciclar, de no desperdiciar, de no tirar a la basura todo lo que ya no utilizamos o no nos sirve. Tiene que ver con la conciencia del trueque, que en Latinoamérica en un tiempo funcionó muy bien, y básicamente es un mercado temporal que se instala en las parroquias, en un espacio de la parroquia, donde la gente puede llevar, por ejemplo, su ropa que ya no utiliza, sus electrodomésticos que ya no utiliza y cambiarlos por otras cosas que la otra gente tampoco utiliza, un mueble, una silla, lo que sea. Se trata de intercambiarse cosas. Y las tiendas de comercio justo, en algunas parroquias en España, son estables y en otros lugares conozco que son temporales también, consisten básicamente en fomentar el consumo responsable y de este tipo de comercio justo. Ustedes ya saben toda la problemática que trae el comercio detrás, si no es justo, la explotación, el abuso de los recursos naturales y demás. Entonces, fomentar en las parroquias, en las comunidades, tiendas de comercio justo, que pueden ser temporales o no, pero básicamente tienden a concientizar a las personas sobre las implicancias que tiene el comprar. Ya lo dice el Papa, comprar es un acto moral también, con lo cual es importante que hagamos hincapié en esto. Yo supongo que este documento luego lo compartirá Fabián, por tanto ahí les dejo más ideas sobre pequeños eventos que se pueden organizar, y estos son eventos que el Movimiento Católico Mundial por el Clima ha organizado a raíz de su campaña de misericordia con la tierra, y en ese apartado de eventos locales hay infinidad
de iniciativas, desde pequeñas jornadas de oración, talleres, esto de salir a limpiar los barrios, ideas para que podamos también nosotros reproducirlas en nuestras propias comunidades. Otra iniciativa en esta línea sencilla y práctica es de estos hermanos y hermanas mexicanos, se llama Iglesia Recicla, y es una iniciativa que, aunque parece sencilla a priori, tiene una connotación interesante detrás. Voy a poner este vídeo a ver si se escucha para que entiendan de qué va esta iniciativa. ¿Sabías que el Papa Francisco, preocupado por la creación, escribió la encíclica Laudato Si, donde nos pide cuidar la casa común, es decir, nuestro planeta? Por eso nace Iglesia Recicla, para que los católicos reciclemos los equipos electrónicos que no utilizamos. Iglesia Recicla tiene dos objetivos. Uno, contribuir a la solución del cambio climático y dos, ayudar a las necesidades materiales de la Iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Instalamos centros de acopio en iglesias. La comunidad dona equipos electrónicos. Una empresa certificada lo adecuada. Algunos materiales que se reciben son computadoras más cercano en www.iglesiarecicla.org y lleva tus electrónicos. Dile a tu familia, amigos y conocidos que Iglesia Recicla te ayuda a cuidar el planeta. Compártelo en Facebook y Twitter. Si tu iglesia todavía no es centro de acopio, inscríbela al programa. Iglesia Recicla, una respuesta de los laicos de México a la encíclica Laudato Si. Insisto, son iniciativas puntuales, sencillas a priori, creativas, y de esto se trata, de utilizar la inteligencia y el buen hacer que Dios nos dio para intentar que nuestros hermanos se contagien de este nuevo estilo de vida al que nos llama el Papa. ¿Sabías que el Papa Francisco? Algunas acciones más puntuales para aplicar o para vivir la ecología integral en las parroquias, comunidades o entidades de iglesia. Lo primero, y también lo recoge el Movimiento Católico Mundial por el Clima en la guía de ecoparroquias, realizar una pequeña auditoría energética, luego veremos un poco la implicancia de esto, aplicar una limpieza ecológica, recicladora, lo que decíamos recién de los mercados de intercambio, el pequeño jardín, todo esto lo tenéis desarrollado, y no me voy a extender porque el tiempo no nos da, en este blog de Periodista Digital. Allí está un poco desarrollado cada uno de estos puntos. La tienda de comercio justo que hablábamos antes, integrarnos en otros movimientos y en otros grupos de justicia, paz e integridad de la creación, orar y celebrar desde el cuidado de la creación. El movimiento también llama periódicamente a jornadas de oración a nivel global, implicarnos en ellas. Desde la acción social con entidades de sensibilidad ecológica, lo mismo, no podemos transformar la realidad nosotros solos, no podemos transformar la realidad desde nuestras pequeñas islas o zonas de confort, que es esta palabra que se usa mucho ahora, sino que necesitamos salir al encuentro de los otros, interactuar con los otros, incluso con aquellos que no son cristianos, que no son católicos, el mundo civil, la sociedad laica, porque allí hay mucho que aprender. Hay organizaciones que en este tema de ecología, en este tema de cambio climático, nos llevan años luz de ventaja y lo hacen muy bien y trabajan muy bien toda la parte del marketing. Hay que acercarse a ellos y aprender de ellos. Y luego, evidentemente, agregar nuestro contenido y nuestro propio carisma católico. Formar parte de una cooperativa de consumo energético. Esto tiene que ver con los consumos de las energías. También luego podremos profundizarlo un poco. Y relacionar la economía con la banca ética. Y luego también volveré sobre esto. Para mí es sean coherentes con nuestro propio carisma y nuestra propia fe. No es posible intentar vivir, pero esto va más allá de Laudato Si o de la crisis ecológica, ¿no? O climática. Esto tiene que ver con nuestra forma y nuestro ser cristiano. Debemos ser coherentes. Y en este último punto de la banca ética es importante destacar que muchas veces cambiamos las lamparillas de la parroquia, le ponemos LED o intentamos reducir el consumo de agua y demás. Hacemos una serie de acciones, pero luego los ahorros de la comunidad o de la parroquia los tenemos puestos en fondos de inversión que utilizan ese dinero para, por ejemplo, financiar combustibles fósiles. Entonces, esa coherencia es fundamental y ya luego también volveremos sobre este punto.
hemos dicho en la primera parte esto de hablar y de ser sencillos. En esta segunda parte quisiera hablar de la sensibilización, que es sensibilizar, ahí la definición del diccionario, hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa o que preste atención a lo que se dice o se le pide. Si no logramos sensibilizar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas sobre la problemática del cambio climático, sobre los puntos de atención que pone el Papa en Laudato Si, por mucho que nos empeñemos, difícilmente ellos cambiarán su estilo de vida, ellos revertirán ese pedido del Papa en su propia vida y, por tanto, el cambio climático será difícil de frenar. Por tanto, es necesario sensibilizar más que informar. El sensibilizar implica que la persona es esto, ¿no? Que preste atención, que le dé valor, que realmente entienda por qué estamos haciendo lo que hacemos. En este aspecto de la sensibilización hay dos campañas globales que a mí me interesa destacar. Por un lado, tenemos la plataforma Enlázate por la Justicia. Esta es una plataforma española formada por diversas organizaciones de iglesia a nivel nacional en España. Vuelvo aquí sobre lo que decía antes, ¿no? De relacionarnos con otros, de agruparnos con otras organizaciones, no estar solos, no trabajar solos. Enlázate por la Justicia es una campaña de 3 años, participan Cáritas España, Manos Unidas, que es la ONG de desarrollo de la Conferencia Episcopal Española, unas 300 ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España. Hay una serie de actores allí que pueden ver ustedes en enlacedeporlajusticia.org. Ellos lo han hecho desde una perspectiva también, insisto, simple y sencilla. Han establecido un decálogo verde, una especie de 10 mandamientos, ahora vamos a avanzar sobre eso, con los que van trabajando cada mes un compromiso y una cuestión de cambio climático. El lema de la campaña es: si cuidas el planeta, combates la pobreza. Estas son organizaciones de corte social de la Iglesia y, por tanto, su foco está en la pobreza, pero han relacionado aquello que el Papa manifiesta claramente en Laudato Si, que es, bueno, todo está relacionado, ¿no? Y el pobre al final es el que paga la mayor cuota de la crisis climática. Organizan ciclos de cine, por ejemplo, son ideas. Una película que tenga que ver sobre el cambio climático, que tenga esta temática y luego poder debatir sobre la misma, concursos de fotografía, de relatos y demás. Y a nivel de casa, el compromiso Laudato Si, que yo supongo que todos ustedes lo conocen, que nos invita como individuos, como familias, como parroquias o como organizaciones a asumir un compromiso, el compromiso de modificar determinadas actitudes o de determinadas formas en que vivimos y a través de la firma del compromiso poder recibir una serie de contenidos para ir ayudándonos en ese cambio en nuestra forma de vida. El compromiso Laudato Si fue el Papa quien lo promocionó originalmente o quien lo avaló. Ahí, por ejemplo, en esta foto de abajo, de la derecha, son los ministros generales de la familia franciscana, que también en un encuentro en Madrid se prestaron a posar con el cartel y se comprometieron también ellos a cuidar de la casa común. El compromiso es una campaña mundial, como digo, del movimiento y no tiene fin previsto. Entonces, todos aquellos que quieran recibir sistemáticamente una serie de recursos para vivir de forma más ordenada nuestra vida, pues los invito entonces a que firmen este compromiso y a que lo promuevan. El decálogo verde que hablaba antes, que hay 2 versiones, una para niños y una para adultos, de la plataforma Enlázate por la Justicia, aquí tienen algunos ejemplos. El segundo mandamiento: redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida, y eso cada mes lo van trabajando también con recursos y ideas para poder vivirlo. Animarás una conversión personal, eclesial, comunitaria. Todas esas cosas también las pueden encontrar en la web de Enlázate por la Justicia. A nivel de recursos, insisto, hablar sencillamente, pero hablar también o utilizar siempre instrumentos visualmente agradables, utilizar marketing, habilidades de marketing básicamente, porque ya sabemos cómo somos, ¿no? Y a veces el contenido es muy bueno, la idea es muy buena, pero luego la ejecutamos mal, con poca calidad estética, y la gente no la mira, y la gente la tira, y la gente pasa de nosotros. Entonces, a la hora de utilizar o de buscar recursos
para exponer todos estos temas, es bueno que contemos con recursos audiovisuales buenos. Yo les recomiendo aquí lo mismo. En el plan de la sencillez, el video y el video corto, el video de 4 o 5 minutos, que nos explique qué es Laudato Si, que nos explique cuáles son las consecuencias del cambio climático, qué podemos hacer nosotros como simples católicos de a pie para cambiar en nuestra vida. Aquí 2 recursos. Uno es Nuevo Estilo de Vida, la web es nuevoestilodevida.org. Son una serie de 6 videos animados en los que un fraile va explicando también estas cosas, y hay unas fichas de trabajo para trabajo en grupo, de manera que se puede ver en comunidad el video y luego trabajar y reflexionar sobre lo que el video contenía. Otro ejemplo de esto es la gente de 5 Panes, que ha hecho una serie de, creo que son 6 o 7 videos, también explicando capítulo a capítulo la Laudato Si, de manera muy sencilla, con animación y demás. Si se fijan ahí, son videos de 7 minutos y medio, con lo cual son visibles y muy sencillos para trabajar en grupo y en las parroquias. Fichas de trabajo. Aquí yo traigo unas que son de la Interfranciscana de España. Cada mes ellos publican una ficha sobre determinados temas que tienen que ver con nuestros estilos de vida: alimentación, consumo, basuras, plásticos y demás. Y desde una ficha sencilla, son 2 folios, plantean el problema y plantean una serie de acciones que podemos realizar para revertir o para cambiar esa situación. Las pueden encontrar todas en esa dirección de ISU. Ahí están todas colgadas. Y luego lo de pasar a la acción, ¿no? Lo de hacer cosas. Hemos dicho aquello de hablar, de comunicar. Es importante, insisto, la sencillez, utilizar historias, que la gente pueda entender bien lo que sucede. Y luego traigo algunos ejemplos de cómo pasar a la acción, de casos concretos. En la imagen es la Basílica de San Francisco de Asís, el Sacro Convento de Asís, donde nació Francisco, la ciudad donde nació Francisco de Asís y donde está enterrado. Y los frailes han dado una serie de pasos, insisto, con esto de la coherencia. Evidentemente, no podemos, los franciscanos, yo como franciscano lo digo, no podemos estar hablando del amor a la creación y demás, y en nuestra propia vida no vivir estos valores que el Papa plantea en la Laudato Si. Entonces, por coherencia, los frailes han hecho una serie de cambios y de implementaciones en el Sacro Convento. El Sacro Convento es un edificio de 1000 años, pero bueno, o de casi 800 años. Pero, por ejemplo, se ha renovado toda la luminaria con LED para evitar que el impacto climático sea el menor posible y demás. Y luego me interesa destacar algunos ejemplos muy interesantes de cómo se puede dar esta conversión o esta reconversión ecológica en nuestras comunidades. No voy a profundizar demasiado en cada uno de los casos porque hay abundante información en Internet y ustedes la pueden buscar y enterarse, pero vamos, por destacar algunos. El monasterio de Poblet, aquí en Cataluña, en España, es un monasterio del siglo XIV. Y es un monasterio que cuando llegó allí el prior Lluc Toral, que también ha hablado en alguno de estos webinars y que lo pueden encontrar ese webinar en el canal de YouTube del Movimiento Católico Mundial por el Clima, si se quieren enterar bien en detalle de esa reconversión ecológica del monasterio, de un monasterio de, insisto, 600, 700 años. Cuando llegó Lluc allí al monasterio, el monasterio gastaba o consumía 1 millón de litros de agua al día. Evidentemente, una estructura de esa edad, de esa antigüedad, y sin estar optimizada, pues el consumo era desproporcionado. 1 millón de litros de agua al día. El fraile es además científico y por tanto se empeñó un poco en ver qué sucedía y por qué ese derroche de energía. Emprendió una serie de acciones, ¿no? Empezó a ver por qué se gastaba el agua, cómo se consumía la energía y demás, y planteó una reforma, y él llama una reconversión
ecológica integral del monasterio y habla de reconversión, y me parece interesante esto, porque no es una conversión ecológica a la que estamos llamados, sino a reconvertirnos. Nuestra relación con la naturaleza, nuestro bienestar con la creación es inherente a nosotros cristianos. Quiero decir, no, nos va de sí, ya por ser católicos el hecho de, o de ser cristianos, el hecho de mantener una buena relación con la creación, en tanto y en cuanto creación de Dios. Entonces él no dice que, bueno, vamos a convertirnos ecológicamente, sino que vamos a reconvertirnos, que es volver al origen de lo que es nuestra forma de vida. Y ese proceso de reconversión lo empezó en el año 2007, se adelantó varios años incluso a la idea de Francisco de la Laudato Si, y comenzó por ver un poco el tema del agua. Y entonces empezaron con una auditoría de base, lo que decíamos antes, de hacer una auditoría, de hacer un relevamiento a conciencia de cuáles son las áreas de mejora o cuáles eran las áreas de mejora en el monasterio. Y lo que empezó de esa manera sencilla, con esa auditoría de base, se transformó. Empezaron con cosas sencillas, cambiaron la luminaria por LED, empezaron a aprovechar mejor el agua y al cabo de un tiempo habían reducido el consumo del millón de litros al día a 50.000 litros al día. Es decir, habían reducido un 95% su consumo de agua diario. Para conseguir esta reconversión en las estructuras. Las duchas ecológicas, que hay allí una imagen, no sé si se ve el puntero, pero vamos, son estas duchas ecológicas que lo que hacen es a través de un sistema de bolitas ionizar el agua. Son además un reclamo turístico muy interesante porque el monasterio tiene una hospedería y cada vez son más los turistas y los visitantes que van a alojarse en casi por todo el concepto ecológico que tiene detrás el convento, el monasterio. Las duchas ecológicas, insisto, lo que hacen es ionizar el agua, más allá de reducir el consumo de agua notablemente, lo que hacen es ionizarla y por tanto se reduce el uso de jabón, se reduce el uso, porque ya el agua de por sí los trae puestos. Incluso es tanto el éxito de esas duchas ecológicas que la gente que se queda en el monasterio lleva. De la calefacción. Sé que me pierden en momentos, pero ya no sé más qué hacer, así que un poquito de paciencia. Se plantó un huerto ecológico, y lo mismo, ¿no? El autoconsumo, la producción de recursos para el consumo del monasterio, de los propios monjes y de la gente que se hospeda allí. Se plantaron molinos de viento, se utiliza biomasa, es decir, una serie de reconversiones, paneles solares y demás, una serie de reconversiones respetando siempre ese entorno natural y ese contacto con la naturaleza, pero que demuestran claramente que se puede hacer incluso con una estructura edilicia de 800 años, que no hace falta que sea una construcción de ayer. Se puede hacer, si hay voluntad de hacerlo, se puede hacer. Yo os invito a que investiguen un poco este caso del monasterio porque es muy interesante. Otro caso que quiero contarles es el de la 72 en México. La 72 es una iniciativa de los frailes menores franciscanos en México. Está en Tenosique, en la frontera sur de México, la frontera de México con Guatemala. La 72 nació en el año 2011 y se construyó en el lugar donde 72 migrantes fueron asesinados y dejados en una fosa común. Lo explico brevemente por si alguien lo desconoce. Cuando uno habla de migración en México tiende a pensar en la frontera con Estados Unidos. De hecho, hoy está por ahí el señor Trump verificando o viendo a ver qué tipo de muro le gusta más para construir en la frontera de Estados Unidos con México. Pero el problema real de la migración en Centroamérica viene desde más abajo, desde más al sur.
porque esa presión que ejerce Estados Unidos sobre el Estado mexicano en su frontera, pues el Estado mexicano lo traslada hacia la frontera sur con Centroamérica. Total que los frailes, viendo la dramática situación de los migrantes que vienen de Centroamérica, de todos estos países, intentando llegar a Estados Unidos, migrantes que son violados, asesinados, muchas veces incluso por la propia autoridad mexicana, viendo esta situación, esta realidad, lo que hicieron fue montar una casa hogar, una casa refugio para todos estos migrantes y refugiados de Centroamérica y de Latinoamérica en general. Y hace unos años empezaron también a trabajar todos los temas de derechos humanos, trabaja allí Médicos Sin Frontera, la Cruz Roja, hay asesoría legal y demás, pero el año pasado empezaron con esto que se llama Huerto Laudato Si, Techo, Trabajo y Tierra. Y es una iniciativa que tiene que ver, una vez más, con esta reconversión integral. Los frailes compraron 20 y pico de hectáreas, 26 hectáreas, si no me equivoco, con la idea de dar trabajo a esos inmigrantes, con la idea de que estos migrantes pudiesen autoabastecerse de alimentos mientras estuviesen en la casa hogar, con la idea de que pudiesen construir allí unas casas para quedarse allá a vivir. En definitiva, dar trabajo, dar hogar, dar un sustento digno, producir alimento. Todo esto es esta iniciativa de la granja Laudato Si en México, en la frontera sur, que como ven, no es solamente un tema de plantar, ¿no? De plantas, sino que tiene que ver con personas, con migrantes, con refugiados, con dar dignidad a las personas, y esto también es una iniciativa, una respuesta de una organización de iglesia como son los frailes a la cuestión del cambio climático. Y hoy estoy de huertos porque es un tema que me encanta, el tema de los huertos. Quizás porque soy una persona y todo lo que tiene que ver con el campo me genera como cierto anhelo, como cierta nostalgia interna. Pero bueno, son los proyectos que más me movilizan al final. El huerto Hermana Tierra en España, aquí en Madrid, muy cerca del Palacio del Pardo, muy cerca de Madrid, está a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad. Es un huerto que surge a raíz de... los frailes tenían un convento, estos son frailes franciscanos pero capuchinos. Los frailes tenían un convento, tienen un convento allí, era el seminario, se vieron con lo que se ven muchas veces, ¿no? Que es la falta de vocaciones, el seminario vacío, una huerta que antiguamente se cultivaba cuando había vocaciones y cuando había frailes y que ahora, o que en ese momento estaba abandonada. Y entonces decidieron, una vez más, a raíz de la encíclica del Papa y por coherencia con su propio carisma, decidieron regar esa huerta abandonada, son pocas hectáreas, pero es un proyecto muy interesante. Interesante porque es un huerto ecológico, ante todo. Ya sabéis que cuando hablamos de ecológico hablamos de no utilizar ningún tipo de pesticida ni de químico para fortalecer la tierra o para combatir las plagas. Es interesante, estaba por ahí, fui a visitarlos hace unas semanas y tenían problemas con las babosas, con esos gusanos de la tierra. Y la forma que tenían para combatirlo, yo me quedé sorprendido, ya digo, soy una persona de ciudad y muy ignorante en estos temas, era ponerle recipientes de cerveza. Y parece ser que a las babosas, igual que a muchos de nosotros, les fascina la cerveza y entonces van allí a beber la cerveza y se mueren ahogadas en la cerveza. Es una bonita forma de morir, pero que además les sirve a ellos para evitar que la babosa se coma a las plantas sin utilizar productos químicos. Total que el huerto fue restaurado, fue puesto en producción de nuevo, siempre evidentemente respetando las hortalizas y las frutas locales, las temporadas de cultivo, son siempre cosas de estación, productos de estación, pero además la gente que cultiva esa tierra, la gente que trabaja en ese huerto, son inmigrantes que han llegado de forma irregular, de forma ilegal a España. Y entonces los frailes les dan una forma de ganarse la vida, les dan lo mismo que en Tenosique que decíamos recién, ¿no? Les dan un sustento, una forma de trabajar, una forma de sentirse dignos y les ayudan además en regularizar sus temas de papeles y demás.
lo que se produce en el huerto, en la semana, los domingos, al final de la misa del domingo, se pone a la venta. Y es muy, muy bonito de ver todo el pueblo que hay alrededor, toda la comunidad parroquial, cómo se vuelca en que han pasado una muy mala experiencia para llegar hasta Europa. Además de lo que es propiamente la comunidad parroquial que se nutre de esos productos, se están empezando a repartir y se puede comprar por internet y hay puntos de distribución en Madrid y la gente cada vez demanda más estos productos ecológicos, con lo cual, una vez más, se ha hecho una inversión importante, aún no es rentable, pero va en camino de serlo, pero lo más importante es la coherencia en este tipo de emprendimientos. Y por último, creo que vamos ahí justos con el tiempo. Por último, quería comentar también esta iniciativa del movimiento, que probablemente muchos de ustedes la conocen, desinversión, porque es fundamental en estas acciones de iglesia la coherencia, como he dicho muchas veces, y la relación que tenemos con el dinero también nos define como personas y como instituciones y como organizaciones. Sin entrar ahí a decir que el dinero es malo o es bueno, tal. El dinero no es ni malo ni bueno, será malo o bueno lo que hacemos con él. Y entonces, esta campaña del movimiento me parece interesante. En el último anuncio de desinversión, que fue en octubre del año pasado, más de 40 organizaciones católicas a nivel mundial, entre ellas el Sacro Convento de Asís, la diócesis propia de Francisco de Asís, la Conferencia Episcopal Belga, Caritas Alemania y otras organizaciones de iglesia a nivel global, lo que han decidido es decir o comprometerse a retirar sus ahorros, a retirar su dinero, el dinero de los fieles, de fondos de inversión fósiles, fondos de inversión que no son del todo claros. En España tenemos 2 bancos éticos, probablemente en vuestros países también haya alguno. Es cuestión de buscarlos, pero es cuestión de una vez más, de voluntad y de mirar qué hacemos con nuestro dinero y qué tan coherentes somos con nuestra forma de vida. Lo que no podemos hacer, evidentemente, es cambiar las lamparitas de la luz y poner LED, pero seguir dejando nuestro dinero en petróleo o en gas. Entonces, todas estas iniciativas me parecen muy, muy destacables a la hora de eso, mostrar la coherencia. ¿Por qué me parece importante mostrar la coherencia? Y no tiene que ver con el cambio climático solo, con nuestra acción como iglesia con respecto al cambio climático, sino que tiene que ver con cómo evangelizamos, con cómo llevamos adelante nuestra misión. Si no somos coherentes, nuestros templos y nuestras iglesias cada vez estarán más vacías. Si la gente no ve en nosotros que hacemos lo que predicamos y que predicamos lo que hacemos, pues entonces dejarán de mirarnos y se irán a buscar en otro sitio la esperanza. Y eso se trata, y por eso insisto, ¿no?, en esto de la coherencia. Cualquier acción que como iglesia empecemos o encaremos con relación al cambio climático o con cualquier otra, tiene que ser coherente con nuestros valores y con nuestra fe. Y eso hay que revisárselo y tenerlo muy en claro. Así que yo los invito, y con esto concluyo, Fabián, yo los invito a que pensemos en estas formas de responder al cambio, a la crisis climática, pero siempre desde la sencillez, desde la simplicidad, desde hablar claramente, de que la gente comprenda muy bien por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Cosas sencillas. Miren, cuento una anécdota para terminar. Una parroquia de aquí de Madrid, que el párroco se leyó la Laudato Si, fue un par de charlas, le pareció que esto había que hacerlo, y no sé si porque había que responder al Papa o porque realmente se lo creía, pero en definitiva lo que hizo fue ordenar que se renovara toda la luminaria de la parroquia. Se cambiaron todas las lámparas antiguas por LEDs. Y lo hizo. Y hoy la parroquia tiene la luminaria con LED, pero nadie se enteró, ningún feligrés, ninguno de los parroquianos se enteró de por qué estaba haciendo esto. Y eso me parece un desperdicio de energías, valga la redundancia. Todo lo que hagamos, utilicémoslo para catequizar,
las acciones para catequizar. Y si son cosas sencillas, como incluso cambiar las lamparillas de la parroquia, hagámoslos en comunidad y que la gente entienda por qué estamos haciendo esto, por qué tenemos que cambiar las lámparas, por qué debemos reducir nuestra huella, por qué debemos reducir nuestros consumos energéticos, en comunidad y aprovechando para catequizar. Y así, siendo coherentes, al final lograremos que muchos cambiemos nuestras formas de vida, y cuantos más seamos los que cambiemos nuestra forma de vida, podremos realmente incidir en que esta crisis climática se revierta. Nada más por mi parte. Gracias por participar. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, por esta magnífica charla. Creo que nos has mostrado cómo en distintos niveles, en distintas realidades, se puede llevar este mensaje de la Laudato Si a la acción, y cómo la Iglesia ya lo ha estado haciendo, inclusive previo a la encíclica, como en el caso del monasterio de Poblet, y cómo también la encíclica ha motivado a que desde comunidades religiosas, desde grupos de laicos, empecemos a mover todo este tema en favor de nuestra casa común, con una especial atención al tema del cambio climático. Quiero agradecer también a todos los participantes de esta charla y les invito a seguir de cerca todas las acciones que el Movimiento Católico Mundial por el Clima estará ofreciendo durante los siguientes días, los siguientes meses, para seguir aportando al cuidado de la casa común, respondiendo a este llamado que nos hace la Iglesia en la persona del Papa Francisco. Un abrazo y muchas gracias.